Cuando encontré el anuncio de la acogedora cabaña de Jay en Airbnb, me atrajeron de inmediato las encantadoras fotos de ese retiro rústico en el bosque. Parecía ser la escapada pacífica perfecta que necesitaba. Debería haber prestado más atención a la incomodidad que sentía al hacer la reserva, pero la ignoré, ansiosa por finalizar mi estancia para las fechas que necesitaba. El GPS me llevó por un largo y sinuoso camino de tierra para llegar a la cabaña aislada. Cuando llegué, Jay salió de adentro mostrándome una sonrisa exageradamente amistosa. Se apresuró a tomar mis maletas, a pesar de mis protestas, y me condujo al interior para darme un recorrido por el lugar. El interior estaba decorado rústicamente, tal como en las fotos, pero no podía concentrarme en la decoración. Me sentía inquieta mientras la mirada de Jay parecía permanecer sobre mí un poco más de lo necesario mientras me mostraba las comodidades. Sus modales inicialmente parecían una hospitalidad bien intencionada, pero algo no estaba bien. Después del recorrido, Jay me entregó las llaves y se fue, dejándome sola para acomodarme. Sentí alivio al estar sola mientras desempacaba mis cosas en el acogedor dormitorio, pero cuando fui a cerrar las cortinas, me di cuenta de que los paneles transparentes no hacían nada para ocultar la vista completa de la habitación. Recordé las cortinas acogedoras de las fotos en línea y sentí un nudo en el estómago. ¿Jay había engañado intencionalmente con esas fotos? Intenté desestimar mis preocupaciones, no queriendo leer demasiado en las cosas. Más tarde, mientras preparaba la cena en la encantadora pequeña cocina, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Me giré rápidamente, escaneando la habitación, pero no encontré nada. Intenté relajarme y atribuirlo a mi imaginación en un espacio desconocido, pero aún así apresuré la comida, deseando retirarme al dormitorio lo antes posible. Mientras me preparaba para acostarme, vi movimiento fuera de la ventana del baño por el rabillo del ojo. Miré hacia arriba, conteniendo la respiración al ver a Jay merodeando justo afuera, mirándome fijamente a través de la ventana. Nuestras miradas se cruzaron por un momento escalofriante, antes de que él se ocultara de repente. Con el corazón acelerado, me quedé paralizada por el shock y el horror. La realidad de la situación me invadió. Jay había estado invadiendo mi privacidad durante toda la noche. Corrí a comprobar las cerraduras de todas las puertas y ventanas antes de acurrucarme en la cama, con las mantas firmemente a mi alrededor. Dormir no fue fácil, ya que agudizaba mis oídos en busca de cualquier sonido de Jay intentando entrar, y miraba con los ojos muy abiertos las cortinas endebles que apenas ocultaban la luz de la luna. La fatiga finalmente me venció en las primeras horas de la mañana. Me desperté sintiéndome ansiosa y nerviosa mientras revisaba cautelosamente la cabaña, pero no parecía faltar nada. No podía soportar estar allí ni un momento más. Salí rápidamente hacia mi coche, viendo cómo Jay me miraba desde su porche, con una mirada intensa que me heló la sangre mientras me alejaba, deseando alejarme lo más posible. Vagabundé sin rumbo por el pintoresco pueblo de montaña cercano todo el día, visitando tiendas y comiendo algo en una cafetería, pero me costaba disfrutar, mirando constantemente por encima del hombro, paranoica de que pudiera encontrarme con Jay en cualquier esquina. A medida que se acercaba la noche, regresé a la cabaña a regañadientes. Mi estómago se hundió al notar que las luces interiores estaban encendidas. Entré con cautela para encontrar a Jay casualmente extendido en el sofá viendo la televisión. Me saludó con una sonrisa tensa. «Te fuiste mucho tiempo. ¿Tuviste un buen día explorando?» Murmuré que sí, acercándome al dormitorio para escapar de la conversación. Jay carraspeó y mencionó que había abierto las cortinas del dormitorio. «Quería dejar entrar aire fresco, y pensé que no te importaría», añadió con naturalidad. Sintiendo un escalofrío, respondí que prefería mantenerlas cerradas y rápidamente me excusé, asegurándome de cerrar las cortinas una vez más.
Me senté en el borde de la cama, tratando de calmar mis nervios. El comportamiento de Jay se estaba volviendo más audaz y confrontativo. Sabía que debía irme a primera hora de la mañana. Dormir fue aún más difícil esa noche, ya que me sobresaltaba con cada crujido y sonido de la cabaña, esperando que Jay irrumpiera en cualquier momento. Dormité de manera intermitente, despertando en pánico varias veces durante la noche. Al primer rayo de luz, estaba apresuradamente empacando todas mis pertenencias en mis maletas, preparándome para partir. Mientras cargaba mi coche, Jay salió de la cabaña, preguntando con un tono decepcionado si ya me iba. Evité su penetrante mirada, murmurando algo sobre necesitar volver a casa. Mientras me alejaba, nerviosamente revisé el espejo retrovisor, notando cómo Jay seguía mis movimientos, con la mirada hasta que desaparecí de su vista. Mi corazón seguía acelerado cuando llegué a casa. Me sentía perturbada al recordar el comportamiento inquietante de Jay y su invasión de mi privacidad. ¿Cómo no había reconocido las señales de advertencia antes de hacer la reserva? Me reprendí por ser tan ingenua. De ahora en adelante, seré mucho más cautelosa y examinaré a fondo los alquileres y a los anfitriones, y ciertamente nunca volveré a hospedarme en un lugar que se parezca remotamente a la cabaña de Jay. Tampoco me conteneré en dejar una reseña mordaz como advertencia para futuras huéspedes femeninas. Estoy agradecida de haber salido ilesa de todo el escalofriante episodio. La experiencia completa me ha dejado cautelosa, pero al menos ahora soy más sabia y no cometeré los mismos errores 2 veces. Cuando comencé a intentar abrirme camino como músico en la gran ciudad, rápidamente aprendí lo imposible que era encontrar un apartamento asequible con mis ingresos limitados. Después de ser rechazado de otro lugar que estaba muy fuera de mi presupuesto, estaba listo para rendirme y regresar a casa. Pero una noche, durante otra maratónica búsqueda en Craigslist, un anuncio llamó mi atención. Un condominio de lujo de alta gama alquilado a un precio sorprendentemente bajo. Revisé las fotos con incredulidad. El condominio tenía suelos de madera pulida, ventanas del suelo al techo con vistas al deslumbrante horizonte del centro, y una enorme cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable. El dormitorio contaba con una cama king size con sábanas blancas impecables. Todo parecía nuevo y relucientemente limpio, pero mientras seguía desplazándome, noté algo extraño. Casi no había reseñas para este lugar, aunque claramente había estado listado por un tiempo. Eso debería haber sido mi primera señal de advertencia, pero la tarifa nocturna era cientos de dólares más barata que otros apartamentos comparables en la zona, y mi emoción por conseguir un trato increíble superó cualquier duda que pudiera haber tenido. Me apresuré a reservarlo antes de que alguien más lo hiciera, o antes de que el dueño se diera cuenta de que había cometido un error con el precio. Después de un largo día tocando la guitarra acústica en la calle mientras la gente pasaba indiferente, ocasionalmente lanzando algunas monedas en mi estuche abierto, llegué para registrarme en el condominio con gran anticipación. El vecindario era definitivamente de lujo, con edificios altos y boutiques elegantes. El vestíbulo del edificio era elegante y moderno, con suelos de piedra pulida que brillaban lo suficiente como para ver mi reflejo. Tomé el ascensor impecable hasta el piso 12 y entré en el condominio, que era incluso mejor de lo que mostraban las fotos. Los suelos de madera prácticamente brillaban, la cocina parecía apenas utilizada, sin un solo plato en el fregadero, y la vista del horizonte de la ciudad al atardecer era absolutamente impresionante. Pero mientras arrastraba mi maleta por los suelos lisos, me di cuenta de lo silencioso y vacío que se sentía. No había cuadros ni fotos en las paredes, ningún desorden en las superficies y ninguna sensación de que alguien hubiera vivido allí realmente. Tenía una extraña esterilidad, como la de un museo, que me hizo sentir incómodo. Intenté deshacerme de la extrañeza, pensando que era uno de esos apartamentos genéricos propiedad de una gran empresa y usado principalmente para alquileres a corto plazo.
Estaba feliz de tener un lugar tan agradable al que volver después de largos días tratando de ganar dinero con propinas y el ocasional pago de un espectáculo modesto. Esa primera noche, dormí mejor que en meses, en la suave cama king size con sábanas de alta calidad. Pero la segunda noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Tuve pesadillas intensas y vívidas durante toda la noche. En los sueños, estaba en un escenario tocando un show, pero no había nadie en la audiencia, solo un club oscuro y vacío. Mis dedos seguían resbalando de los trastes y no lograba tocar ninguna canción correctamente. Me desperté en pánico, con el corazón acelerado y la frente empapada en sudor frío. La noche siguiente tuve otra pesadilla horriblemente real sobre fracasar miserablemente durante una noche de micrófono abierto. No importaba cuánto lo intentara en el sueño, simplemente no podía tocar una canción sin equivocarme. La noche después de eso, soñé con arruinar por completo una audición importante. Noche tras noche, las pesadillas viscerales continuaron, cada una presentando una humillación diferente o una decepción aplastante para mi carrera musical. Ahora temía quedarme dormido, temeroso de qué fracaso vívido mi mente conjuraría a continuación. Empecé a preocuparme de que el constante rechazo y la lucha por triunfar como músico finalmente me habían quebrado. Perdí mi pasión y confianza sin siquiera darme cuenta. Agotado por la falta de sueño reparador y sintiéndome al borde debido a las pesadillas, decidí explorar el apartamento más a fondo. Mientras vagaba por el lugar, abriendo armarios y mirando detrás de los muebles, me topé con una pequeña habitación en la parte trasera que no había notado cuando me mudé. Dentro encontré un estudio de grabación profesional, con aislamiento acústico en las paredes, micrófonos y guitarras costosas, y mesas de mezcla y computadoras de última generación. Había tazas de café a medio terminar por todas partes, cables serpenteando por el suelo y partituras esparcidas, como si alguien hubiera salido corriendo en medio de una sesión y nunca hubiera regresado. Había asumido que este era solo un bonito condominio que el propietario alquilaba, pero claramente otro músico había vivido aquí antes que yo. ¿Había experimentado también estas terribles pesadillas nocturnas? Se volvieron tan insoportables que huyó en un pánico, abandonando su costoso equipo. Durante las siguientes semanas, las pesadillas se volvieron más intensas que nunca. Cada una presentaba a un músico diferente luchando, una mujer tocando melancólicas piezas de cello para viajeros indiferentes en la estación de tren, un hombre de aspecto cansado cargando amplificadores y guitarras en clubes subterráneos por un pago miserable, una cantante con una voz angelical desahogando su corazón en un escenario vacío. Y cada sueño terminaba en tragedia y desesperación. Las cuerdas del cello rompiéndose en un arrebato de furia, el hombre colapsando por el agotamiento detrás del escenario, la cantante sufriendo un colapso y saliendo del club. Me consumí tratando de entender qué estaba pasando. Parecía que la decepción aplastante y las luchas artísticas experimentadas por tantos músicos en esta industria competitiva de alguna manera se habían manifestado en una energía oscura y torturada que infectaba a cada nuevo inquilino del apartamento. ¿Estaba el lugar maldito, condenado a castigar a aquellos lo suficientemente tontos como para intentar triunfar en la música? ¿O había algo más dirigido y siniestro en juego aquí? Comencé a investigar el edificio en sí en busca de pistas. Descubrí un patrón que se remontaba 2 años atrás. Una corriente de inquilinos, todos aspirantes a músicos, artistas o intérpretes, todos con estancias muy cortas, 1 mes o 2 como máximo. Intenté contactar a algunos de ellos a través de las redes sociales para preguntar si habían experimentado algo extraño, pero ninguno respondió. Incluso el propietario del edificio resultó ser una corporación inmobiliaria sin rostro que ignoró todas mis consultas. Un día, mientras limpiaba, descubrí un aviso de desalojo arrugado metido debajo del colchón en el dormitorio. Había sido emitido al inquilino justo antes de mí, citando la negativa a pagar la renta después de solo 3 semanas de vivir allí. Pero,
¿Por qué alguien con un estudio de grabación completamente equipado dejaría de pagar la renta tan abruptamente? Cuando llegué por primera vez a la cabaña, la lejanía del lugar se hizo evidente de inmediato. Después de conducir durante más de una hora por caminos de tierra cada vez más estrechos, finalmente llegué a un pequeño claro donde se encontraba la cabaña, rodeada densamente por árboles de hoja perenne en todos lados. Sentía como si estuviera a kilómetros de la civilización. Al salir del coche, no se escuchaba nada más que el viento silbando entre las ramas y el crujido de la grava bajo mis pies. La cabaña se veía desgastada y descuidada, sus troncos oscurecidos por el paso del tiempo. Me acerqué lentamente, tomando conciencia de lo aislado que estaba este lugar. Mi coche era la única evidencia de que alguna vez habían estado allí otros humanos. Al abrir la envejecida puerta principal, el olor a humedad me golpeó de inmediato. Telarañas gruesas y sábanas polvorientas cubrían los muebles, que parecían tener décadas de antigüedad. Las tablas del suelo crujían ruidosamente con cada paso, aumentando el ambiente inquietante. Pasé mis dedos por el respaldo del sofá y sentí surcos profundos tallados en la madera. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que formaban un símbolo extraño, una figura triangular dentro de un círculo. Más grabados crípticos estaban esparcidos por toda la cabaña, en las patas de las mesas, en los marcos de las ventanas, en los cabeceros de las camas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Quién se había tomado el tiempo de tallar estas inquietantes marcas? Monté mi equipo de grabación en la tambaleante mesa de la cocina, planeando describir la espeluznante escena para la introducción de mi podcast. Pero cuando intenté conectarme a Internet, mi teléfono no mostraba señal alguna, y el Wi-Fi estaba completamente muerto. No había servicio de telefonía móvil ni acceso a Internet. Estaría completamente aislado aquí. Tomé algunas fotos de los grabados antes de que la batería de mi teléfono se agotara por completo, sintiéndome cada vez más incómodo. Decidí hacer una revisión completa de toda la propiedad con mi linterna. El débil rayo de luz apenas atravesaba la oscuridad absoluta del exterior. Tropecé con la maleza que rodeaba la cabaña, sin encontrar nada más que la naturaleza reclamando lentamente el área. Al regresar a la puerta principal, probé el picaporte. Estaba cerrado desde adentro. Sintiéndome tanto aliviado como paranoico, me retiré de nuevo a la polvorienta sala principal. La noche cayó rápidamente. La oscuridad se filtraba por las cortinas. Agotado por el viaje e inquieto por los extraños símbolos, me metí en la cama chirriante, cubierta con mantas carcomidas por las polillas. El aullido del viento afuera me mantuvo despierto durante horas. Me daba vueltas en la cama, escuchando atentamente cualquier sonido dentro de la cabaña. ¿Había cerrado la puerta trasera? ¿Qué significaban esos extraños grabados? Justo cuando finalmente me estaba quedando dormido, un agudo ping me despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Tomé mi teléfono, una nueva reseña del podcast, pero como sin acceso a Internet. Leí las palabras inquietantes con temor. ¿Alguien más está aquí? Salté de la cama, empuñando mi linterna, buscando por la habitación. Nadie. Revisé cada armario, debajo de la cama, la ducha, vacío. ¿Estarían afuera observándome por las ventanas? Corrí hacia la puerta principal, rezando para que se abriera, solo para encontrarla atascada, cerrada desde afuera. Mi garganta se contrajo por el miedo. Frenéticamente cerré las cortinas, ocultándome de ojos curiosos. ¿Dónde se estaban escondiendo? ¿Cuánto tiempo llevaban aquí? Arrastrándome de habitación en habitación, busqué otra ruta de escape, alguna ventana o puerta sin seguro, pero la cabaña estaba cerrada herméticamente. Sin teléfono, sin internet, sin salida. Estaba atrapado. ¿Me habían atraído aquí para desaparecer, como el residente anterior? ¿Era su fantasma el que rondaba este lugar, manteniéndome encerrado con sus asesinos enloquecidos, o simplemente eran niños jugando una broma sádica? Encontré un cuchillo de pan
y lo sostuve con fuerza, tratando de mantener la calma. Las horas pasaron en una agonía paranoica, saltando ante cada crujido de las tablas del suelo. Patrullé la cabaña, empuñando mi arma inútil. Finalmente, cuando la luz del día se filtró, me derrumbé en el sofá lleno de grabados, completamente agotado. Tuve que reírme de mí mismo. Había permitido que mi obsesión con el crimen verdadero nublara mi juicio, dejando que mi imaginación me llevara al borde del pánico total. ¿Qué evidencia real había de un crimen? Unos pocos actos de vandalismo extraños y una broma en internet no hacían a un asesino. Perdido en mis pensamientos, apenas noté el sonido de pasos acercándose, pero el crujido de la puerta principal al abrirse me alertó de golpe. Me quedé congelado, apretando el cuchillo de pan hasta que los nudillos se me pusieron blancos, mientras alguien avanzaba lentamente por el pasillo. Una silueta oscura llenó la puerta oscurecida por las sombras. Mi corazón estaba a punto de explotar cuando abrí la boca para gritar. De repente, la luz del techo se encendió. Era el dueño de la cabaña. El shock se desvaneció en un profundo alivio mientras caminábamos juntos hacia el exterior, el aire fresco llenando mis pulmones. Me explicó que todo había sido una coincidencia, sin un plan siniestro, solo una mala jugada del destino. Los grabados eran viejos actos de vandalismo que nunca se había molestado en eliminar. Sintiendo un renovado agradecimiento por la realidad, me dirigí a casa con muchas historias de la cabaña para mi podcast y el recordatorio de mantener mis teorías creativas bajo control, en lugar de dejar que mi imaginación se desborde hacia lugares oscuros, aunque estoy seguro de que mis oyentes disfrutarán de algunas dramatizadas. Como estudiante de posgrado, a menudo necesito viajar para recolectar datos o acceder a recursos para mis investigaciones. Para mi último proyecto, debía visitar una renombrada biblioteca académica en una gran ciudad al otro lado del país. Decidí aprovechar el viaje y pasar unas semanas inmerso en la vibrante energía de la ciudad, explorando su famosa escena gastronómica, artística y cultural. Sin embargo, también necesitaba un alojamiento que me permitiera concentrarme durante el día. Después de mucha investigación en línea, reservé un acogedor estudio en Airbnb, ubicado en pleno centro. El anuncio de Airbnb parecía perfecto. Las fotos mostraban un estudio elegantemente amueblado, ubicado en una calle arbolada llena de casas de ladrillo del siglo XIX. El interior presentaba hermosos suelos de madera, grandes ventanas por donde entraba la luz natural y paredes de ladrillo visto que le daban un ambiente vintage. La cocina pequeña pero moderna estaba equipada con electrodomésticos de acero inoxidable, perfectos para preparar comidas rápidas entre sesiones de investigación. Sobre la mesa de centro, había revistas locales que mostraban el vibrante vecindario lleno de boutiques independientes, restaurantes de granja a la mesa aclamados por la crítica y locales de música indie. La ubicación no podría haber sido mejor. Aunque la mayoría de las reseñas elogiaban la estancia, algunas mencionaban frecuentes cortes de energía como un inconveniente. El edificio era antiguo y aparentemente el cableado era defectuoso, pero los cortes se describían como breves e inofensivos. Pensé que era un pequeño precio a pagar por una base de operaciones tan bien ubicada. Cuando llegué, el apartamento superó mis expectativas. Era cálido, acogedor y lleno de carácter. El vecindario vibraba con una energía contagiosa. Durante los primeros días, me asenté en una agradable rutina. Caminaba hasta un café cercano para trabajar en mi portátil por las mañanas, visitaba museos y lugares emblemáticos por las tardes y probaba los restaurantes y bares de moda de la ciudad por las noches. En la tercera noche, estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, profundamente inmerso en mi investigación en el portátil alrededor de las 10 p.m. De repente, la pantalla se apagó. Molesto, me di cuenta de que probablemente se había ido la luz. Me quedé esperando en la oscuridad, esperando que la energía volviera en cualquier momento, como mencionaban las reseñas. Pasaron minutos,
y el apartamento permaneció en penumbra y en silencio. Pronto, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Encendí la linterna de mi teléfono y ansiosamente la dirigí por el estudio, que ahora me parecía extraño y desconocido. Las sombras bailaban en las paredes mientras exploraba lentamente el espacio, que de repente se sentía ajeno. Mi luz se posó en un viejo escritorio de madera en la esquina. Noté que un panel en la parte frontal estaba ligeramente abierto. Me acerqué y lo abrí, revelando un compartimiento oculto que contenía montones de recortes de periódicos. Con la mano temblorosa, tomé uno y lo acerqué a la luz tenue de mi teléfono para leerlo. Asesino en serie aterroriza la ciudad durante apagones. Mi respiración se aceleró mientras repasaba el sensacionalista artículo sobre asesinatos que ocurrieron en apartamentos cercanos durante cortes de energía que se extendieron por décadas. Desesperadamente, hojeé más artículos que describían perturbadores casos sin resolver. El más reciente era de hace 5 años. Una chica desapareció sin dejar rastro de su apartamento en el 4º piso durante un apagón sospechoso. El pánico comenzó a apoderarse de mí. De repente, sentí que alguien me observaba, aunque la luz de mi teléfono no revelaba nada más que oscuridad. Apretando los escalofriantes artículos, corrí hacia la puerta y bajé a tientas por la escalera negra hasta la calle, desesperado por el alivio de la luz de la luna. Al salir al aire fresco de la noche, mi respiración agitada comenzó a calmarse lentamente mientras me detenía en la acera, aferrándome a los recortes aterradores. Miré hacia la ventana del estudio del que acababa de escapar y vi una figura sombría acechando tras el cristal. Rápidamente se apartó, dejándome aún más inquieto por los oscuros secretos que ocultaba el edificio. Durante los días siguientes, me sumergí en aprender todo lo que podía sobre la siniestra historia de la propiedad en las bibliotecas locales. Rastreé bases de datos nacionales que vinculaban las direcciones con una red de casos sin resolver que abarcaban generaciones. Mi investigación me llevó desde archivos de periódicos polvorientos hasta oficinas de planificación de la ciudad que contenían planos con habitaciones ocultas que no aparecían en ningún mapa. Manteniéndome lejos del apartamento, me obsesioné con desentrañar el misterio de cómo un horror tan profundo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. Cuanto más investigaba, más aterradores eran los secretos que descubría sobre el edificio, el vecindario y las poderosas figuras de la ciudad que intentaban mantener todo en silencio. Los responsables de las atrocidades no querían ser encontrados, pero yo estaba decidido a sacar la verdad a la luz. Mi investigación me llevó a oscuros subreddits, donde usuarios anónimos relataban extrañas experiencias en la zona. Sus historias en código reflejaban pistas en los inquietantes artículos, revelando una imagen más amplia de los horrores que ocurrieron dentro de las paredes de mi edificio. Un hilo fuertemente encriptado finalmente identificó a la figura detrás de décadas de terror. Armado con intrincados detalles biográficos descubiertos en línea, pude rastrear su identidad y rutinas actuales en la ciudad. Lo que parecía ser una persona ordinaria en la superficie, resultó ser alguien que llevaba una doble vida elaborada, llena de crueldad indescriptible. Al buscar su nombre en la base de datos del juzgado, me juré a mí mismo que la oscuridad que plagaba este lugar sería erradicada. Las víctimas obtendrían justicia, el mal terminaría y la verdad finalmente saldría a la luz. Hice clic en imprimir y salí de la oficina de registros con el nombre real del monstruo que había descubierto durante mi investigación. Mi investigación había revelado mucho más de lo que podría haber imaginado cuando me topé con esos artículos durante una noche ordinaria en aquel apartamento, pero al tirar del primer hilo de pistas, me encontré envuelto en una maraña aterradora de secretos de la ciudad. Aunque sacar la verdad a la luz me puso en riesgo, exponer lo que había ocurrido se había convertido en mi propósito. Armado con pruebas en mano, me acerqué al jefe de policía para asegurarme de que la oscuridad que había plagado este lugar no pudiera seguir ocultando su maldad.
Había estado soñando con una escapada de fin de semana durante meses para escapar de mi agotador trabajo corporativo. Como joven profesional, mi vida giraba en torno a reuniones interminables, correos electrónicos sin fin y largas noches encadenado a mi escritorio. Un viernes por la noche, después de finalmente tener un sábado libre, comencé a buscar en Airbnb en un vecindario moderno del centro de la ciudad más cercana. Quería un lugar relajante, pero también a poca distancia de bares, tiendas y restaurantes para disfrutar de mi valioso tiempo libre. Después de buscar entre varias opciones, encontré un apartamento moderno en pleno corazón del centro. Estaba en un alto edificio de ladrillo, enclavado entre otros apartamentos modernos y negocios. Las fotos mostraban que el vestíbulo del edificio tenía un ambiente urbano chic, con suelos de concreto, vigas de acero cruzando los altos techos y elegantes sofás de cuero dispuestos en áreas de conversación. Dentro de la unidad, las paredes de ladrillo expuesto añadían carácter al ambiente, contrastando con las paredes blancas y limpias. Las enormes ventanas con vistas a la ciudad dejaban entrar abundante luz natural durante el día. Las cocinas parecían recién renovadas, con encimeras de granito, gabinetes blancos y electrodomésticos de acero inoxidable. Reservé una habitación privada en una unidad de 2 dormitorios en el 5º piso. Mi habitación tenía una cama tamaño queen con un edredón blanco esponjoso, cuidadosamente arreglado con cojines a juego. Una mesita de noche de madera clásica sostenía una lámpara moderna con una base escultural y pantalla de tela. En una esquina, había una cómoda de 3 cajones donde podía desempacar mi pequeña maleta. En el espacio común, la sala de estar contenía un gran sofá modular gris perfecto para relajarse, una mesa de café de vidrio y una pantalla plana montada en la pared de ladrillo. Una guitarra y un teclado descansaban casualmente en la esquina, insinuando los intereses artísticos y musicales de los residentes del apartamento. Después de hacer el check-in el viernes por la tarde, exploré con entusiasmo el enérgico vecindario alrededor del edificio. La gente fluía continuamente dentro y fuera de los bares, cafés, museos y restaurantes de moda que rodeaban las manzanas circundantes. De cada establecimiento, la música flotaba en el aire y se mezclaba con las conversaciones y risas de los clientes en las mesas al aire libre. El aroma de las comidas de las personas se fundía con las voces que llamaban órdenes de bebidas y amigos que gritaban saludos ruidosos. Una energía eléctrica pulsaba a través del cálido aire de la noche. Entré en algunas boutiques, dándome el gusto de comprar una camiseta de seda con un estampado vibrante y joyas delicadas de un diseñador local. En un bistró francés, cené al aire libre, sorbiendo una copa de rosado y viendo cómo la vida nocturna de la ciudad se desplegaba a mi alrededor. Parejas paseaban del brazo, grupos de chicas elegantemente vestidas se reían mientras caminaban hacia el siguiente bar, y chicos gritaban jactanciosos sobre el juego de baloncesto que resonaba desde un pub deportivo. Alrededor de las 11:00 p.m., decidí que era hora de irme a la cama para poder descansar bien antes de la clase de yoga y más exploración al día siguiente. La vida nocturna estaba realmente cobrando vida, con la música de varios clubes y bares mezclándose en 1900, un ritmo constante. Las aceras se llenaban con más grupos de amigos y parejas, listos para pasar un buen rato. Me abrí paso entre la multitud de regreso al edificio de apartamentos. Arriba, en el 5º piso, me preparé rápidamente para acostarme en la habitación privada, ordenada y acogedora, emocionado por dormir hasta tarde y luego ir al estudio de yoga que estaba a solo unas cuadras. Apenas me acomodé bajo las suaves mantas, cuando el sonido de la música dance retumbando al lado me despertó de golpe. Comenzó con el inconfundible bajo pulsante de una canción pop que hacía vibrar las paredes. Miré mi teléfono. Ya pasaba de la medianoche. Pronto, más sonidos se filtraron desde lo que debía ser una fiesta desenfrenada. Risas y voces ebrias gritando torpemente sobre la música, el tintineo de botellas de cerveza. Parecía que todos los residentes del piso habían sido invitados a la juerga.
Me revolví en la cama, aplastando una almohada contra mi oído expuesto para intentar amortiguar el ruido, deseando poder volver a dormirme al ritmo de la lista de reproducción de la fiesta. A medida que avanzaba la noche, el caos que se estaba formando al lado me mantenía dolorosamente despierto. En ciertos momentos, sonaba como si estuvieran haciendo trabajos de construcción, con todos los golpes de muebles chocando contra las paredes y la música a todo volumen con gritos de fanáticos en un concierto. Una o dos veces, las voces agresivas subieron de tono, pareciendo meterse en intensas discusiones, pero sus gritos pronto fueron ahogados por los cánticos y vítores cuando se tomaron más bebidas. Observé cómo los minutos pasaban en la pantalla de mi teléfono, agotado pero incapaz de conciliar el sueño en medio del caos. Finalmente, la luz comenzó a asomarse por las cortinas, indicando que había llegado la mañana. Me sentí tan aliviado de que la fiesta hubiera terminado para poder descansar al menos un par de horas, pero al sacudirme la somnolencia, me encontré con un silencio inquietante. Ya no había música pulsante, ni voces ebrias, ni siquiera el sonido de pasos o puertas cerrándose. El apartamento de al lado estaba ahora inquietantemente silencioso. Cautelosamente abrí la puerta principal para ver qué estaba pasando. Sorprendentemente, el pasillo estaba acordonado por la policía y había oficiales estacionados cerca, impidiendo que las personas entraran. Junto a los ascensores, había un cartel de no entrar, colocado en la puerta del apartamento vecino, donde la fiesta había enloquecido toda la noche. Mi estómago se hundió al darme cuenta de que algo realmente grave debió haber sucedido mientras intentaba dormir. Nerviosamente, le pregunté a un oficial qué había ocurrido en voz baja. Me explicó que durante la salvaje fiesta de la noche anterior, había habido una sobredosis fatal dentro de ese apartamento. Me quedé sin palabras y devastado por esta revelación. El oficial dijo que el apartamento era ahora una escena de investigación activa y que debía mantenerme alejado de esa habitación mientras tanto. Sacudido, deambulé sin rumbo fijo por las calles, incapaz de concentrarme en nada, mientras intentaba procesar esta perturbadora situación. Decidí volver al apartamento para intentar concentrarme en mi trabajo en la computadora, esperando que me distrajera de los oscuros pensamientos que rondaban mi mente. Mientras esperaba que mi computadora se encendiera, noté un recorte de periódico dejado sobre la mesa de café que informaba sobre una escena similar anterior. Otra sobredosis que había ocurrido en ese mismo apartamento solo unos meses antes. Sentí náuseas al leer el ominoso artículo, dándome cuenta de que había pasado toda la noche en una habitación, donde otra persona había perdido la vida hace pocos meses. Horrorizado, rápidamente metí mis cosas en mi bolsa y llamé a un Uber para alejarme lo más posible de ese edificio, con los oscuros secretos que guardaba en sus paredes. Mi idílica escapada de fin de semana de la realidad se había torcido y convertido en tragedia en un instante. Los viajeros nunca pueden prevenir completamente los accidentes, pero armarse con información ayuda a evitar situaciones peligrosas. Estoy agradecido de haber salido de ese Airbnb físicamente ileso, aunque mentalmente, esos recuerdos inquietantes en ese siniestro apartamento me perseguirán por mucho tiempo. Siempre había soñado con quedarme en una pintoresca cabaña junto al mar para encontrar inspiración para mis escritos. Como escritora freelance, constantemente busco nuevos entornos que puedan despertar ideas creativas. El ajetreo de la ciudad me dejaba sin inspiración. Anhelaba la tranquilidad de la vida costera. Cuando me topé con una lista de una encantadora cabaña azul en un tranquilo pueblo junto al mar, parecía perfecta. Las reseñas hablaban maravillas sobre la acogedora atmósfera comunal, con comentarios sobre la privacidad limitada que interpreté como vecinos cercanos, pero amigables. Me imaginaba a mí misma sentada en un escritorio de madera envejecida, mirando a través de cortinas de encaje al mar mientras tecleaba en mi laptop, con el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla, y las gaviotas llamándose unas a otras mientras volaban en busca de comida.
Una brisa marina vigorizante mecería las cortinas y acariciaría mi piel, mientras ocasionalmente veía pasar a algún vecino en bicicleta o paseando a su perro por el sendero costero. Una semana en la cabaña junto al mar proporcionaría el retiro ideal para escapar del caos urbano. Con entusiasmo, reservé la cabaña azul por una semana y esperaba ansiosa escapar a mi refugio costero. Al llegar al pequeño y apacible pueblo, localicé la dirección y me encontré con la cabaña más adorable de color azul claro con molduras blancas que había visto en mi vida. Rosales trepaban por un enrejado junto a la puerta principal, y un columpio en el porche se balanceaba suavemente con la brisa. Tomé mis maletas del baúl y las llevé por la pasarela forrada de conchas hasta la entrada. Al abrir la puerta y entrar, quedé inmediatamente encantada por el mobiliario y la decoración temática del océano. El interior olía a clavo de olor y canela, evocando recuerdos de las vacaciones de mi infancia en la casa de playa de mi abuela. Pasé mis dedos por los muebles de mimbre liso y los cojines de colores vibrantes. Este encantador refugio seguramente proporcionaría el entorno perfecto para entrar en el ritmo creativo que había perdido durante meses de bloqueo del escritor. Después de guardar mi ropa y artículos de tocador en la hermosa cómoda adornada con conchas marinas, desempacé mi laptop y cuadernos en el escritorio de la esquina, lista para comenzar a delinear algunas ideas. Mientras buscaba un enchufe para conectar mi laptop, noté algo extraño en el techo. Un detector de humo con una pequeña lente. Qué raro, pensé, entrecerrando los ojos para observar el misterioso dispositivo. Me subí a la silla de madera antigua y vi que en realidad era una cámara oculta disfrazada de detector de humo. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente mientras revisaba el resto de la cabaña, descubriendo cámaras ocultas detrás de cuadros, plantas y estanterías. Las cámaras estaban disimuladas por todas partes. De repente, me di cuenta de que las reseñas que mencionaban la privacidad limitada no se referían a la cercanía con los vecinos, sino a algo mucho más siniestro. Este era un lugar cuidadosamente diseñado para espiar a huéspedes desprevenidos como yo. Sentí náuseas al darme cuenta de que había sido grabada en momentos privados e íntimos desde el momento en que entré por la puerta. Los acogedores muebles, el aroma a canela, las conchas marinas, todo había sido una fachada para ocultar las perversas intenciones del anfitrión, un elaborado esquema para engañar a los vacacionistas y lucrarse explotándolos sin su consentimiento. Consideré irme de inmediato, pero sabía que no podría encontrar otro lugar para quedarme en tan poco tiempo durante la temporada alta de turistas. Contra mi mejor juicio, decidí quedarme la semana que había reservado, pero tomé medidas para protegerme, como cambiarme de ropa en el baño y ducharme con un traje de baño. Coloqué toallas sobre las cámaras cuando fue posible y desconecté cualquier aparato electrónico innecesario. Apenas dormí por las noches, preocupada por ser observada y escuchada por dispositivos de espionaje escondidos en el dormitorio de arriba. Cada crujido de las tablas del piso me ponía en alerta máxima. Me sentía violada y furiosa por las falsas reseñas que me habían engañado para hospedarme allí. El sonido de las olas del mar, que una vez me pareció relajante, ahora me ponía nerviosa. La semana pasó agonizantemente despacio. Apenas pude escribir una frase, y mucho menos encontrar inspiración. Me estremecía con el menor ruido. Un coche pasando, el zumbido del refrigerador encendiéndose. Tan pronto como terminó mi estadía, dejé una reseña detallada y feroz para advertir a otros sobre la invasión criminal de privacidad. Revisé 3 veces para asegurarme de no haber dejado nada atrás, y me fui sin mirar atrás. Conduje directamente a casa, todavía temblando de rabia, miedo e incredulidad. Después de esa experiencia horripilante, evité alquilar en Airbnb durante varios meses, demasiado traumatizada para alojarme en la casa de un desconocido. Cuando finalmente reuní el valor para intentarlo de nuevo, revisé meticulosamente cada listado, buscando reseñas que mencionaran cámaras ocultas o dispositivos de grabación ilegales. Para cada reserva,
Ahora hago una revisión completa en busca de cámaras y dispositivos electrónicos colocados de manera sospechosa en cuanto entro. Aunque todavía adoro la calidez y el encanto de una buena cabaña o bungalow, ese viaje inquietante me dejó paranoica y desconfiada de los anfitriones. Continúo buscando destinos tranquilos para inspirar mi escritura, pero ahora tomo precauciones extremas para proteger mi privacidad. Aunque intento no dejar que un anfitrión engañoso arruine por completo mi experiencia de alquiler, soy hipervigilante al revisar posibles cámaras ocultas o cualquier cosa sospechosa. La tranquilidad que obtengo al saber que no estoy siendo grabada ilegalmente hace que valga la pena la tediosa inspección. He aprendido a nunca ignorar las señales de advertencia en las reseñas y siempre confiar en mis instintos. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Ahora sé que los anfitriones con intenciones criminales se esconden detrás de una decoración hermosa y reseñas ficticias. Y nunca más sacrificaré mi derecho a la privacidad por un retiro de escritura en paz. Estaba tan emocionada por mi escapada de fin de semana en la bulliciosa ciudad. Como joven profesional, raramente tengo tiempo libre de mi ocupado trabajo corporativo, así que estas pequeñas vacaciones eran justo lo que necesitaba. Había reservado un acogedor estudio en Airbnb, basándome en las excelentes críticas, especialmente en las que mencionaban algo llamado frigorífico de autoabastecimiento peculiar. Esa amenidad única me intrigó lo suficiente como para reservar de inmediato. Cuando llegué al encantador edificio de apartamentos de la era preguerra, subí las escaleras de madera crujientes con mi pequeña maleta. Estaba encantada al abrir la puerta y encontrar el estudio tan adorable como se veía en las fotos en línea. El espacio estaba decorado en un estilo moderno de granja, con acentos de madera rústica y tonos grises relajantes. Después de tomarme unos minutos para desempacar mis cosas en la cómoda rústica, me dirigí ansiosa a la pequeña cocina para revisar este misterioso frigorífico de alta tecnología. Al abrirlo, me sorprendió encontrarlo completamente abastecido con todos mis bocadillos y bebidas favoritas. Mis marcas exactas de ginger ale, hummus picante, yogur de coco y chips de camote. Era como si el anfitrión me conociera personalmente. Al principio pensé que era una conveniencia tan considerada para los huéspedes. El anfitrión realmente debía querer ir más allá para hacerme sentir como en casa. El primer día o dos, disfruté felizmente del frigorífico personalizado. Era como tener mi propia tienda de comestibles aquí mismo, en este acogedor estudio. No podía dejar de preguntarme cómo sabía el anfitrión cuáles eran mis comidas y bebidas favoritas. ¿Había instalado cámaras o micrófonos secretos para monitorear mis hábitos alimenticios? ¿Podría acceder a mis pedidos de comestibles en línea o a mis tableros privados de Pinterest? Sabía que los anfitriones de Airbnb intentaban ser hospitalarios, pero esto parecía exagerado. Luego llegaron los alimentos reconfortantes de mi infancia. Una tarde, después de una llamada de conferencia estresante con mi jefe, alcancé el refrigerador para tomar una bebida burbujeante y encontré una taza de pudín de chocolate, algo que mi madre solía hacerme cuando estaba enferma en la escuela primaria. No había forma de que eso fuera solo una coincidencia. Revisé más y encontré más bocadillos nostálgicos, la marca de barras de fruta que mis entrenadores de fútbol repartían después de los juegos del fin de semana, las galletas de avena y pasas que mi abuela siempre horneaba para las vacaciones familiares. Era dulce en cierto modo, pero casi invasivo en lo personal que se sentía. En los días siguientes, el contenido del frigorífico se volvió aún más inquietante. Empezaron a aparecer ingredientes lujosos que nunca había probado antes: trufas, caviar, cortes caros de carne exótica. ¿Era esta la forma equivocada del anfitrión de introducirme a nuevos alimentos? La curaduría pasivo-agresiva me hizo perder el apetito. Me estremecía al imaginar al anfitrión tomando notas sobre mis preferencias, peculiaridades y necesidades de salud para acomodarme mejor. Era hora de llegar al fondo de este fenómeno inquietante.
Revisé cada centímetro de ese pequeño estudio buscando cámaras o micrófonos ocultos. Volteé cuadros, revisé debajo de los cojines del sofá, incluso escaneé el detector de humo en busca de dispositivos de grabación, pero mi búsqueda no arrojó nada. Confundida y preocupada, abrí con cautela el frigorífico una vez más. Esta vez estaba completamente vacío e inerte. No había comida, ni bebidas, nada, solo el zumbido de las luces blancas frías brillando en su interior. ¿Había imaginado todo el escalofriante episodio? ¿Lo había alucinado por mi propio estrés y agotamiento? Incluso tomé una foto documentando el interior vacío del frigorífico, necesitando algún tipo de evidencia de que este extraño suceso realmente había ocurrido durante mi estadía. Después de verificar 2 y 3 veces que no había reservado accidentalmente algún nuevo frigorífico inteligente con tecnología de autoabastecimiento, resolví hacer el checkout temprano a la mañana siguiente. Mientras hacía mi maleta, seguía mirando por encima del hombro, irracionalmente medio esperando que el frigorífico volviera a llenarse con alguna nueva y extraña sorpresa hecha a mi medida. Pero permaneció vacío. Me fui rápidamente al día siguiente, asegurándome de cerrar bien la puerta del apartamento detrás de mí. Parte de mí estaba tentada a preguntarle al anfitrión sobre la situación del frigorífico, pero finalmente decidí que solo quería dejar atrás toda la experiencia inquietante. Aún no sé con certeza qué sucedió exactamente durante esos días. ¿Podría haber sido alguna broma elaborada por el anfitrión? ¿Un fallo técnico con un electrodoméstico inteligente descontrolado? ¿O simplemente mi propia mente agotada y sobrecargada jugando trucos? Intento sacarlo de mi mente mientras vuelvo a mi rutina diaria en la oficina, pero de vez en cuando abro mi propio y mundano frigorífico en casa, siento un escalofrío de inquietud. Dudo por un segundo, preguntándome irracionalmente si lo encontraré misteriosamente lleno de artículos familiares elegidos solo para mí, basados en mis deseos y antojos más privados. Hasta ahora, siempre ha sido solo lo habitual: alimentos básicos y sobras. Pero, al igual que mi fin de semana en ese apartamento, mis sentimientos sobre los frigoríficos siguen siendo ligeramente inquietantes. No creo que vuelva a hospedarme en un Airbnb en un futuro cercano. Soy un hombre de negocios con sede en Chicago, que viaja con frecuencia por todo el país por trabajo. Después de pasar demasiadas noches en habitaciones de hotel estériles y genéricas, decidí probar Airbnb para mi próximo viaje a San Francisco. Había oído cosas increíbles sobre conectarse con los lugareños y sentir el ambiente de la ciudad, así que revisé las listas en busca del hogar perfecto fuera de casa. Fue entonces cuando encontré un hermoso apartamento administrado por una superanfitriona llamada Jenny. Tenía docenas de reseñas de 5 estrellas que la describían como cálida, amigable y una anfitriona fantástica. Las fotos mostraban una decoración moderna y elegante, muebles de estilo mid-century, toques de color y ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Parecía un oasis urbano con estilo, muy lejos de las aburridas habitaciones de hotel a las que estaba acostumbrado. El perfil de Jenny decía que era diseñadora de interiores y que estilaba sus unidades para ofrecer a los huéspedes una verdadera experiencia local. Parecía perfecto para mi viaje de trabajo de una semana. Finalmente llegó el día, y tomé un Uber desde el aeropuerto hasta el apartamento, lleno de emoción. Pero tan pronto como desbloqueé la puerta y entré, mi entusiasmo se desvaneció. Los muebles, que una vez parecían vibrantes en las fotos, ahora se veían genéricos e impersonales, como si hubieran sido sacados directamente de una sala de exposición de IKEA. El arte en las paredes eran paisajes de calidad mediocre. Este lugar no tenía nada del carácter o encanto prometido. Se sentía frío, incluso estéril. Aún con jet lag, dejé mi maleta y exploré la unidad de una habitación. Fue entonces cuando noté algo que me detuvo en seco: un detector de humo plantado justo encima de la cama que parecía más nuevo que los otros. Con cautela, me subí a la cama para inspeccionarlo,
y mi corazón se hundió al darme cuenta de que el dispositivo en realidad tenía una pequeña lente de cámara oculta asomando. Alguien planeaba espiarme en mi habitación. Con el pulso acelerado me apresuré a buscar el número de teléfono de Jenny para exigir una explicación, pero cuando abrí su perfil de Airbnb, había desaparecido. Su número de teléfono también estaba desconectado. ¿Era Jenny quien decía ser? ¿Había caído en alguna trampa de cámaras ocultas? En pánico, me dejé caer en el sofá tratando de calmar mis nervios. La televisión estaba encendida en segundo plano cuando apareció un anuncio de noticias de última hora en la pantalla. Una foto policial de una mujer apareció mientras un reportero describía una estafa de cámaras ocultas en Airbnb llevada a cabo por una superanfitriona llamada Jennifer Mills. Jennifer había grabado en secreto a docenas de inquilinos desprevenidos en San Francisco antes de ser arrestada. Mi mandíbula se cayó al ver su foto. Jennifer era inconfundiblemente la misma mujer que se había hecho pasar por Jenny en línea. Mi mente corría, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía que salir de allí. Pero al buscar el nombre de Jennifer en Google, me di cuenta de que el informe era de hace más de un año. Ya había sido arrestada y estaba en la cárcel por el esquema. Entonces, ¿quién había instalado la nueva cámara oculta en la habitación? Justo entonces, alguien llamó a la puerta, lo que me hizo saltar. Miré por la mirilla y me sentí aliviado al ver a una mujer menuda vestida con un uniforme de limpieza. Abrí la puerta asumiendo que solo era la señora de la limpieza, pero mi alivio rápidamente se convirtió en pavor cuando reconocí su rostro. Era la misma mujer de la foto policial, Jennifer Mills. «Vengo para la limpieza de la tarde», dijo con una sonrisa. Me quedé congelado en la puerta, sin habla. Si ya había sido arrestada, ¿por qué estaba de vuelta merodeando en Airbnbs? ¿Sus cámaras aún estaban grabando? Balbuceé una excusa sobre una llamada urgente que había olvidado y salí apresuradamente del edificio con el corazón latiendo a 1000 por hora. Apresurándome por la acera abarrotada, mi mente se llenó de preguntas. ¿Jennifer solo había cumplido una condena corta antes de volver a su espeluznante esquema? ¿De qué más era capaz? Me metí en un café concurrido, pedí un café y traté de despejar mi mente. Mientras sorbía la bebida caliente, reflexioné sobre mis opciones. Podría ir a la policía, pero no tenía pruebas más allá de mis propias sospechas. Podría presentar una queja en Airbnb, pero la cuenta de Jenny había desaparecido. O simplemente podría cortar mis pérdidas y reservar una habitación de hotel donde supiera que no habría cámaras ocultas acechando. Al final, decidí que no valía la pena correr el riesgo de quedarme allí otra noche. Reservé una habitación en un hotel reputado en el centro usando un alias. Corrí las cortinas. Revisé 2 veces los detectores de humo e intenté calmar mis nervios, pero aún no podía sacudirme la escalofriante sensación de que Jenny o Jennifer no era solo una pequeña delincuente buscando ganar dinero rápido. Detrás de esa amigable persona de superanfitriona, había alguien mucho más calculador y siniestro de lo que jamás podría haber imaginado. Esta aterradora experiencia me hizo cuestionar el uso de servicios de hospedaje compartido. En las grandes cadenas hoteleras, no tengo que preocuparme por estar a merced de algún casero fantasma con intenciones desconocidas. Pensé que Airbnb me ayudaría a conectarme con personas reales, pero resulta que algunos criminales también se conectan allí. Hospedarse en casas compartidas es una gran idea, pero nunca se sabe con quién estás tratando detrás de un simple perfil en línea. Estoy agradecido de haber escapado a salvo, pero mi viaje me dejó sacudido hasta la médula. A partir de ahora, creo que me quedaré con los hoteles corporativos sin alma, donde al menos puedo estar seguro de que no hay cámaras ocultas filmando cada uno de mis movimientos.